Un saludo cordial en el precioso nombre de Jesucristo, a la amada Iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. No cabe duda de que estamos viviendo en el último tiempo del atardecer del día de la gracia para la Iglesia, donde las sombras de pecado, sombras de falsas doctrinas están apareciendo y quieren opacar la luz del Evangelio. Y por ello la Iglesia debe estar firme como una novia ataviada y lista para ser desposada por su amado. Por estos acontecimientos finales, cada creyente que es la Iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, debe conocer la identidad de la Iglesia, dónde nace la Iglesia, cuál es su propósito de la Iglesia en la tierra, quién es su dueño y dónde es el lugar de su destino. Por estas razones el Espíritu Santo nos impulsa para aclarar estos puntos tan centrales que de seguro serán de edificación para todo aquel que es parte de la Iglesia del nombre de Jesucristo y para todo aquel que quiera ser parte de ella. Los puntos que tocaremos a través de este estudio son 7 puntos centrales. Punto número 1, definición y concepto de la Iglesia. Número 2, elección de la Iglesia. Número 3, ¿quiénes pueden ser parte de la Iglesia? Número 4, ministerio de la Iglesia. Número 5, la Iglesia e Israel. Número 6, la relación de la Iglesia con esta edad. Número 7, la relación de la Iglesia con Jesucristo. Así que continuamos. El punto número 1, definición y concepto de la Iglesia. El Nuevo Testamento usa la palabra griega eclesía. Esta palabra designa a la compañía llamada a salir afuera. También se puede decir que es una asamblea de ciudadanos. La iglesia no es un edificio, sino cada creyente en particular que ha salido del mundo para seguir al Maestro por excelencia. En el libro de San Mateo 16:18 dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunas versiones colocan piedra, pero yo quiero hacer énfasis en este punto. Las palabras que usa Jesús es mi iglesia. Es decir, que tiene un dueño en particular. Y su nombre es Jesucristo. Y dice edificaré, porque es Él mismo el que la hace crecer, el que la construye. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Jesús es la piedra fundamental, de allí que toda enseñanza y doctrina en la iglesia debe estar centrada en Jesucristo. La iglesia es universal. Es un cuerpo espiritual compuesto de los creyentes de todos los siglos y tiempos, desde el día de Pentecostés hasta el recogimiento de la iglesia, que tienen en común tener a Jesús como su Señor y único Salvador. Su doctrina debe estar basada y enseñada en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Efesios capítulo 3, 21 habla sobre la iglesia. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 12, 23 declara: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Qué es la iglesia? El Nuevo Testamento contiene varias designaciones figurativas de la iglesia, cada una de las cuales presenta algún aspecto de ella. Se la presenta como el cuerpo de Cristo, Efesios 1:23. La iglesia de Dios se la llama así, 1 Corintios 1:2. Los santificados que invocan el nombre del Señor Jesucristo, 1 Corintios 1:2. Es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16. Cada uno de estas citas son aspectos figurativos de la iglesia que uno puede explicar detalladamente y con amplitud, pero por razones de tiempo iremos avanzando. La elección de la iglesia. Efesios capítulo 1 versos 3 declara: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según este hermoso pasaje, la iglesia fue elegida desde antes de la fundación del mundo. Fue predestinada como iglesia, como cuerpo, y no como individuos en particular, ya que creemos que Dios ha dado el libre albedrío a cada persona para aceptar o rechazar ser parte de esta iglesia. Llamamiento de la iglesia. Solo a partir del día de Pentecostés, desde ese entonces aparece la iglesia naciendo por el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, capítulo 19. Habla acerca de la expansión de la iglesia, del crecimiento, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el nacimiento de la iglesia. El propósito de la iglesia. Bueno, la iglesia tiene en el presente bastantes propósitos. Se la conoce como el edificio y Cristo es el arquitecto y constructor. Yo quiero que hagamos nota sobre este punto, sobre este tema que estamos tocando, que Cristo es el centro en sí de la iglesia. Es decir, no habría iglesia si no hay Cristo. La iglesia tiene que ser bien cristocéntrica en todos los sentidos. La iglesia es pámpanos, Cristo es la vid verdadera. La iglesia es la rama, Cristo es el árbol. La iglesia es la familia, Cristo es el Padre. La iglesia es lumbrera, Cristo es el sol de justicia. La iglesia se la llama las ovejas y Cristo es el buen pastor. La iglesia el sacerdocio, Cristo el sumo pontífice. La iglesia piedras vivas, Cristo la roca. La iglesia morada de Dios, Cristo el habitante. La iglesia portadora de la verdad, Cristo el autor de esta verdad. La iglesia embajadora de Cristo y Cristo rey de este reino. La iglesia plantío, Cristo el labrador. La iglesia cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza. La iglesia esposa y Cristo el esposo. Con todos estos puntos que acabamos de tocar, nos damos cuenta que la iglesia es totalmente dependiente de Cristo. No puede haber iglesia si no hay Cristo. Es decir, que la venida de Dios, la manifestación de Dios a la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, da inicio a una nueva época, a una nueva forma de ver la vida, el Nuevo Testamento. No estamos desplazando el Antiguo Testamento. Creemos que no se puede entender el Nuevo si no se lee el Antiguo. Pero la Biblia misma dice que el Antiguo era sombra apenas de lo que iba a acontecer. Gloria sea el nombre de Jesucristo. ¿Qué será el futuro de la iglesia? Cuando se complete el número de los escogidos, seremos llevados a su presencia. San Juan 14:3. Los muertos en Cristo resucitarán primero, ese es el orden. Y luego nosotros los que vivimos, dice el apóstol Pablo. Los vivos serán transformados. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 17. Filipenses 3, 21. Número 3. ¿Quiénes pueden ser parte de la iglesia? Una de las preguntas más preguntadas. ¿Quiénes pueden ser? Bueno, la iglesia tiene una misión misionera, es decir, que es de puertas abiertas. No hay acepción de personas. Es decir, toda persona. Pero número 1, que se arrepienta de sus pecados. Número 2, que se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Número 3, que sea lleno del Espíritu Santo para que persevere en la doctrina apostólica. Es decir, todo creyente que ha conocido a Jesús dará estos pasos, porque si Cristo vive en uno, automáticamente se dan estos pasos, porque es parte de la nueva vida en Cristo. Corroboremos estos principios que hemos citado: arrepentimiento, bautismo, la llenura del Espíritu Santo y perseverar en la doctrina apostólica con los siguientes textos. San Marcos 16, 15 al 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Bueno, la orden de Jesús fue clara, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero esa orden no se ejecutó hasta el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pedro cita en Hechos 2:38 al 40 esta expresión. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero hacer énfasis en el primer punto, que es arrepentimiento. La pregunta es: ¿de qué tenían que arrepentirse? Arrepentimiento es cambio de la manera de pensar. Es dar un giro de 180 grados, es volverse a Dios. Porque el hombre al pecar le dio la espalda a Dios, prefiriendo el mundo y sus deseos. De allí que el primer mensaje del apóstol Pedro no fue un evangelio de prosperidad, ni de sanidades, y mucho menos de milagros, sino de que se arrepientan de haber rechazado a Jesucristo. Porque en Jesucristo se estaba cumpliendo las Escrituras. Ese es el mensaje. La gente debe de arrepentirse primeramente de eso. Reconocer, aceptar quién es Jesucristo es una de las cosas prioritarias que se debe de predicar. Hechos capítulo 2, 36 al 38 dice de la siguiente manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Gloria sea el nombre de Jesús. Para seguir, toda persona puede ser parte de la iglesia, sean judíos o gentiles, ricos o pobres, libres o esclavos. Es bueno aclarar que toda persona que ha tenido un encuentro verdadero con Jesús, su vida es transformada, y por consiguiente viene el arrepentimiento genuino, para luego bautizarse en su nombre y perseverar en la doctrina apostólica hasta su regreso. Número 4. Ministerio de la iglesia. Cuando hablamos de ministerio nos referimos a la actividad de la iglesia. Y la misión de la iglesia es presentar el Evangelio. Esta es la buena nueva. Pero, ¿qué es la verdad? ¿Qué es una buena nueva? ¿Qué es la buena nueva? La gran buena nueva que debe de ser anunciada. La buena noticia es que hay un Salvador y que hay esperanza para el hombre pecador. Ese Salvador es Jesucristo. El Rey rechazado por Israel ha muerto en la cruz por el pecado del mundo. Que Él ha resucitado de entre los muertos a causa de nuestra justificación, y que por medio de Él podemos ser justificados completamente, y todo aquel que tenga a Cristo en su vida. De ahí la importancia de predicar las profecías, nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la verdadera buena nueva. Ese es el evangelio genuino. El mensaje del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 fue netamente cristocéntrico. Pedro presentó y predicó a Jesús, de su vida, ministerio, muerte y resurrección. Y a consecuencia de ello, 3,000 personas fueron bautizadas.
La tremenda predicación de Esteban en Hechos capítulo 7. Prácticamente Esteban les recitó todo el Antiguo Testamento con el único propósito de presentar a Jesucristo como el cumplimiento de todas las profecías. Es que toda la ley y los profetas hablan de Cristo. Cuando no se entiende este tema, uno termina hablando de cosas secundarias, pero el tema central en la Biblia es Cristo Jesús. Hechos capítulo 7 del 51 al 54, en una de las partes de la exposición de Esteban, declara de la siguiente manera, porque la gente estaba cegada y no podía entender, como ahora hay quienes les cuesta entender quién es Jesús. Y dice el verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se endurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Presentar a Jesucristo como Señor y el Salvador del mundo siempre traerá que los religiosos se molesten. Y no son ellos, sino Satanás y los demonios, porque para ellos es recordarles quién les venció en la cruz del Calvario. ¿Qué decir de la predicación del apóstol Pablo, donde declara que no debemos presentar otro evangelio? Gálatas 1:6 dice, no que haya otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradaría a los hombres, no sería siervo de Cristo. El título más grande que se le puede dar a un hijo de Dios es ser siervo de Cristo. Todos los títulos son sobrados. Si uno entiende que es siervo de Cristo, las cosas se le hacen fácil. El evangelio, la palabra, se le es revelada. Pero ¿cómo se podría ahora presentar el evangelio, ahora que hemos definido qué es el verdadero evangelio? ¿Cómo se lo va a presentar? Lógicamente, mediante la evangelización. La evangelización puede definirse como el esfuerzo hecho por la Iglesia para la salvación de los hombres del pecado y del error. Mucha gente peca porque es así. Algunos están en el error y se requiere predicarles porque la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra nuestros errores. Es la principal misión de la Iglesia, la evangelización. Una vez que las personas hayan sido evangelizadas, viene la edificación. Una vez salvado el pecador, tiene que ser adoctrinado. En las escrituras, lógicamente, en la verdadera doctrina, posesionados y llenos del Espíritu Santo. La palabra del Señor habla acerca de esto, que Dios nos ha enriquecido con armas y con ministerios para poder cumplir esta tarea de la iglesia. Hay ministerios en la iglesia. Está la palabra del Señor, el poder del Espíritu Santo para guiarnos, los dones del Espíritu, ¿no? Que la palabra del Señor dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El creyente, una vez salvado, debe de seguir creciendo y para poder servirle mejor al Señor. Como punto número 5, la iglesia e Israel. No se puede decir que la iglesia es el Israel espiritual,
pues la iglesia obedece a un nuevo programa de Dios en el transcurso de los siglos o dispensaciones. La Biblia habla de un Israel espiritual, pero esos eran los santos que esperaban la redención de Israel al Mesías prometido. Entre ellos estaba Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista, José, María, Ana, la profetisa, Simeón y entre otros. Estos esperaban la redención de Israel y se les consideraba el Israel espiritual. La iglesia es considerada como un misterio en el Antiguo Testamento. Poco se habla de la iglesia. No era un misterio que Jesús salvara a un judío, pues a ellos fue confiada la palabra, los pactos, la ley, las promesas. Romanos capítulo 9 habla de esto. Cristo mismo dijo que la salvación venía de los judíos y que Él había venido a las ovejas perdidas de Israel. Todo este misterio no fue revelado por el Señor, sino hasta que Israel rechazó a Cristo, como el Mesías, como el Salvador. San Mateo 16. Otras escrituras nos enseñan la intención de que su pueblo escuchara primero las buenas de salvación. San Mateo 1:21 nos damos cuenta que el Salvador nació en ¿dónde? En Israel, nació en Belén de Judea. Una de las partes que me llama la atención es que cuando Jesús nace, no fueron los sacerdotes, no fueron el pueblo de Israel que estaban esperándole. Estaban tan distraídos, tan desconectados en otras cosas que no se dieron cuenta de la visitación de su Salvador. Tuvieron que venir, dice la Biblia, unos magos ajenos, gente ajena, y vinieron desde lejos porque ellos sí se percataron. Ellos sí se dieron cuenta que el que estaban haciendo allá en Belén era nada más ni nada menos que el rey de los judíos. No solamente el rey de los judíos, el rey del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Israel no estaba atento a esa visitación. San Mateo capítulo 10 habla sobre este punto. Mateo capítulo 15, Lucas capítulo 2 del 10 al 11, San Juan capítulo 4. En Hechos capítulo 2, 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, el Señor vino a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Y San Juan dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Hechos capítulo 10 y 11 nos habla de la conversión de los primeros gentiles a Cristo. Está hablando acerca de Cornelio. Esto trajo que haya casi una división entre ellos, porque los judíos cristianos querían que los gentiles, ahora cristianos, se circunciden y guarden los preceptos de la ley. Y este conflicto dio lugar a que se convoque a un concilio en Jerusalén. Hechos capítulo 15 nos habla sobre este punto. Voy a dar lectura a este capítulo, a gran parte de los versículos, porque es muy necesario para entender cuál es la figura y la posición de la iglesia. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos a Jerusalén, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido puestos en camino por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando con todo detalle la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, se debe circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros estáis perfectamente enterados de que ya hace algún tiempo Dios me escogió entre nosotros para que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Y por esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé las ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace todo esto. Desde la eternidad conoce el Señor su obra, por lo cual yo juzgo que no se inquiete de entre los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Como vemos hasta aquí, no es la misma figura de un creyente gentil que un creyente judío. En este tiempo, muchas veces, hoy se están levantando nuevas enseñanzas que ya lógicamente ya vienen desde hace rato, pero su finalidad es tocar nuevamente este punto que ya ha sido aclarado. Es decir, cada creyente, de donde es, puede servir al Señor. No necesita cambiarse de nacionalidad para ser parte de la iglesia. Esta iglesia es un cuerpo espiritual. Pero Israel rechazó la visitación de su Señor. San Juan capítulo 5, 39 al 37 dice así: escudriñad las escrituras, dijo Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Otra vez más, toda la Biblia, todo lector del Antiguo Testamento, si no encuentra a Cristo en ella, figurativamente, prácticamente todo estudio y conocimiento es errado, porque todo el Antiguo Testamento presenta a Cristo, habla de Cristo. Eso es lo que está refiriéndose en este pasaje. El versos 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Es que el pueblo de Israel estaban cegados espiritualmente. Y dice así la palabra del Señor en el verso 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y a los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ese es el punto. Jesús reiteradas veces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No se puede discernir, no se puede entender la palabra de Dios si no es a través de la obra del Espíritu Santo. Creo que uno de los temas principales que la iglesia y todo predicador debe de hacer antes de estudiar la Biblia, antes de poder interpretar, llenarse de Dios, llenarse de su presencia.
Entonces Jesucristo revela el misterio de la iglesia. San Mateo 16, 16 al 18 dice: respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Colosenses 1, 26 al 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Un misterio que ha sido revelado. Por esta causa, dice en Efesios 3, 1 al 10, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto es sorprendente porque da a entender que no se puede entender. Hay cosas que Dios ha revelado solo en el Nuevo Testamento, es decir, con la venida del Señor, con el derramamiento del Espíritu Santo. De allí que es tan importante el estudiar el Nuevo Testamento y a través del Espíritu Santo. El verso 6 declara que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Otro texto que puede sumar esta postura es Efesios 5, 25 al 32. Pero por factor tiempo lo leerá cada oyente que escucha. Contraste entre Israel y la iglesia. Son dos cosas diferentes. Israel, su nacimiento es físico, en Abraham, Génesis 17, 4 al 6. La iglesia, su nacimiento es espiritual, Tito 3, 5, Primera de Pedro 1, 23. Israel ocupa 4/5 partes en la Biblia. Israel solo una parte. Israel recibe las promesas en los pactos terrenales, Génesis capítulo 12. La iglesia las recibe en el Evangelio, Romanos 4, 13 al 25. Israel, simiente física en Abraham, San Juan 8, 33. La iglesia, simiente espiritual de Cristo, Romanos 8, 16. Israel, su nacimiento produjo parentesco, Romanos 9, 1 al 5. La iglesia, su nacimiento nos conduce a un parentesco. Israel, líder supremo, es Abraham, San Juan 8, 39. La iglesia, líder supremo, Cristo. La iglesia tiene pactos terrenales. Israel tiene pactos terrenales. La iglesia, nuevo pacto en Cristo. Lucas 22, 20. Israel es una sola nación. La iglesia es de todas las naciones. Israel existe a través de los siglos, desde Abraham, Génesis capítulo 17. La iglesia solo en esta dispensación. Israel no tiene la misión misionera. La ley es solo para ellos.
La iglesia tiene una misión de predicar el Evangelio. Israel es considerado por la muerte, es condenado por la muerte de Cristo. La iglesia es salvado por la muerte de Cristo. Romanos 4:25. Israel, Cristo era el Mesías, Emanuel, rey y profeta. Para la iglesia, Cristo es el Salvador, Señor, esposo y cabeza. Para Israel, el Espíritu Santo vino sobre algunos solamente. Para la iglesia, el Espíritu Santo viene a todos y mora en todos. Para Israel, tuvo un sistema de la ley. La iglesia tiene un sistema de la gracia. Israel, Cristo vendrá en gloria para hacer juicio. Para la iglesia, Cristo vendrá a recogerla y a llevarla al cielo. Israel es un siervo, la iglesia es una familia. Israel heredará el reino terrenal, la iglesia heredará el cielo. Israel tuvo un sacerdocio, iglesia es de real sacerdocio. Israel es llamada la esposa infiel, iglesia será la esposa celestial. Israel será llevada a la gran tribulación. La iglesia será llevada al cielo para no estar en la tribulación. Israel habitará la nueva tierra. La iglesia habitará los cielos nuevos. Israel predicará el evangelio del reino en la tribulación. Y la iglesia predica el evangelio de la gracia. Israel tiene que enfrentarse al juicio de Dios. La iglesia es librada de todo juicio. La relación de la iglesia con Israel. La iglesia es distinta a Israel y no comenzó hasta el día de Pentecostés. Por lo tanto, no existió durante el periodo del Antiguo Testamento. La distinción entre Israel y la iglesia se verifican por varios acontecimientos en la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento se contrasta al Israel natural y a los gentiles después que la iglesia fue claramente establecida. Gloria sea el Señor. Citaremos algunos textos de Hechos capítulo 3, 12, 4, 8 y 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. 5:21 al 31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La iglesia debe de cuidarse de dos extremos para no caer. Tenemos que ser bien prudentes y sabios en este punto. Uno de los extremos que se está tomando es que la iglesia, muchos llamados cristianos, se vuelvan antisemitas. Cosa que es una postura que no se debe tomar, porque un hijo nacido de Dios siempre refleja amor y perdón. No creemos en el desplazamiento de Israel para siempre. El pueblo de Israel es el pueblo con pactos y promesas de parte de Dios, y que estos a su vez se cumplirán en su debido momento. La iglesia es una iglesia misionera y por lo tanto debe orar siempre por todas las naciones en las cuales está Israel, para que se conviertan a Jesucristo. Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto nos habla muy claramente sobre ese punto. El punto número 2 es que la iglesia no debe ser judaizante. Es otro extremo que también la iglesia no debe de caer. La iglesia debe de tener cuidado de las prácticas judaicas o judaizar, que esto es
caer de la gracia de Cristo, que también es otro extremo muy peligroso, según ya hemos visto en Hechos capítulo 15. Tenemos que mantenernos firmes con la postura que corresponde a todo cristiano nacido de nuevo por la palabra a través del Espíritu Santo. San Juan 1:1 al 4, Primera de Pedro 1:23. Estas prácticas judaicas pueden ingresar de distintas maneras a la iglesia. Uno es a través de danzas judías, música cristiana resaltando la adoración en el templo, rituales, templo del tabernáculo, pendones con palabras o frases en hebreo, celebración de fiestas judías como culto cristiano, proclamación de la fe, como declarar que el pueblo judío está más cerca de Dios que el pueblo gentil, el temor de desechar prácticas judías por ser considerado antisemita, hablar más de Jehová o del tetragramatón YHWH o Yeshua y obviar el nombre de Jesucristo a través de las prédicas y cantos, promover videos y conferencias pro-sionistas o judeomesiánicas como palabra de Dios, implantar la sustitución de palabras castizas en palabras hebreas para dar la interpretación de usar una lengua como que santificada, digámoslo así. Creo que todos alguna vez nos hemos deleitado con muchos cantos en hebreo, particularmente hablo por mí, y nos deleitamos estudiando el hebreo, el griego, el arameo, y creo que son idiomas tan extensos, tan ricos que nos aportan para todo estudiante de la Biblia. Pero es otra cosa cuando perdemos nuestra identidad como iglesia y queremos volver a las prácticas religiosas. Gálatas 5:3 al 5 dice de la siguiente manera: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Bendito sea el nombre de Jesús. Iglesia del Señor, cuídese de estos dos extremos. La iglesia tiene que tener bien en claro cuál es su ubicación. La relación de la iglesia con esta edad. La iglesia no existía en tiempos del Antiguo Testamento, sino que fue constituida en el día de Pentecostés. Es peculiar este periodo presente para este tiempo. 4 puntos que evidencian y respaldan esta conclusión. Nuestro Señor dijo: yo edificaré mi iglesia. Es decir, futuro. En ese entonces, cuando estaba. San Mateo 16:18. Y dijo, no se agregaría a algo ya existente, sino que iba a hacer algo que todavía no había comenzado. La iglesia no podía tener ninguna cabeza en función hasta después de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, no podía existir hasta algún tiempo después que hubiera resucitado de los muertos. La iglesia no podía haber sido una entidad operativa con el uso de dones espirituales hasta después de la ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Efesios 4:7 al 12. El carácter del misterio del cuerpo único era desconocido en los tiempos del Antiguo Testamento. Efesios 3:5 al 6, Colosenses 1:26. En el griego clásico, misterio significa algo escondido o secreto. Designa a los ritos sagrados de las religiones misteriosas griegas, secretos que solamente compartían los iniciados. En los manuscritos del Mar Muerto, las palabras pertinentes indicaban no tanto algo desconocido, sino sabiduría que estaba por encima del entendimiento finito. En el Antiguo Testamento la palabra equivale cuando se refiere a Daniel, capítulo 2, 18 al 19, que él tenía conocimiento que sobrepasaba a los demás. De modo que el concepto de misterio es el de un secreto que solamente comparten los iniciados. La relación de la iglesia con Jesucristo. Durante su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo anunció que Él haría algo nuevo de edificar su iglesia. Edificaré. Está claramente que en el tiempo futuro
lo que indica que esto era algo que Jesucristo todavía no había hecho hasta ese tiempo. Era la relación del Señor con la iglesia durante su vida terrenal, ya que todavía no era operativa. Cristo es el fundador de la iglesia. En una palabra, Él fue el fundador. Es decir, la iglesia es suya. Él es el fundamento. Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Como el fundador, Él escogió los discípulos que también operarían en lugar del edificio, para el crecimiento del edificio. Efesios 2:20 dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Como fundador, Él instruyó a los discípulos acerca de áreas que llegarían a ser efectivas cuando la iglesia comenzara a funcionar. Estamos hablando de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La mayor parte de esta enseñanza se encuentra en el discurso del aposento alto, San Juan 13:17. El Señor dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo a todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿A quiénes Jesús envió? A sus apóstoles. Y los apóstoles a otros. Y ese evangelio es el que nos ha llegado. No se puede considerar en poco el Nuevo Testamento. Valoramos mucho el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es la revelación más grande que hemos tenido. Gloria sea al Señor. Algunas de las enseñanzas de Cristo se relacionan con la ley mosaica, bajo la cual vivió Él. Otras del futuro del reino milenial y aún otras de la iglesia futura. El discurso del aposento alto es como las semillas de aquello que después se encuentra en las epístolas del Nuevo Testamento. Algunas de las cosas nuevas que Él reveló incluyen un nuevo mandamiento. Por ejemplo, dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Una nueva esperanza, el rapto de la iglesia. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una nueva relación. Vosotros en mí y yo en vosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Una nueva base para la oración. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El fundador también llegó a ser la piedra angular por su muerte y resurrección. Hechos capítulo 4:11, Efesios 2:20. Reveló su nombre a la iglesia para salvación. Hechos 2:38 y 4:12. Él compró a la iglesia con su propia sangre. Hechos 20:28. Él es la cabeza de la iglesia. Efesios 1:20 al 23. En tal capacidad, Él, entre otras cosas, le da dones a los miembros de su cuerpo. Efesios 11:13 dice, 4:11 al 13, dice de la siguiente manera: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo. Puedo concluir con estas palabras:
siendo que el dueño de esta iglesia es el Señor Jesucristo, y que Él la sustenta, y la sustentará, la cuidará hasta el día de su regreso. Nosotros como parte de la iglesia debemos seguir en la sana doctrina apostólica y cristocéntrica. Todo ministerio que no exalta a Cristo no es un ministerio dado por Dios. Toda doctrina y enseñanza que no sea cristocéntrica no debería ser predicado en los púlpitos, porque nuestra medida es solo Cristo, y solo Él debe ser exaltado. Dios le bendiga grandemente, su servidor y amigo, Pastor José Luis Fuentes